¿Quién no ha visto alguna vez una planta crecer hermosa o un árbol dando sus frutos de manera natural? Pero hay otros que no crecen. Y lo mismo sucede con nosotros. La pregunta que debemos hacernos: ¿estoy creciendo naturalmente o estoy estancado? ¿Me estoy secando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿La iglesia a la cual yo voy está creciendo naturalmente o simplemente está estancada o se está secando? Veamos o comparemos el sistema del cuerpo humano, cómo se desarrolla su existencia misma. Y esta se desarrolla por medio de sus sistemas. Y la pregunta es: ¿qué es un sistema? Es un conjunto de órganos y estructuras que trabajan como equipo para cumplir una función en el cuerpo de un ser vivo. Ejemplo, los sistemas nerviosos, ¿cierto? Qué terrible es cuando el sistema nervioso está funcionando mal. Destruye toda la existencia de una persona. El circulatorio, lo mismo. Hay otro sistema que es el respiratorio. Imagínense en estos tiempos de pandemia, la gente allí en respiradores para poder subsistir. El muscular, dolores tremendos. El digestivo. Bueno, estos son los sistemas, ¿cierto? Podrán haber otros, pero ¿cuándo el cuerpo se declara enfermo entonces? Cuando uno de estos sistemas no está funcionando. Por lo tanto, está sano cuando cada sistema cumple su función en el cuerpo. A eso nosotros llamamos balance. Entonces, ¿qué mueve al cuerpo de Cristo? Aquí sabemos que es en Efesios 4:11 al 16, nos habla de la cabeza. La cabeza, Cristo, es el que mueve y da dirección al cuerpo. Si Cristo se movió de una forma mientras estuvo en la tierra, ¿no se moverá de la misma manera ahora que es cabeza de su cuerpo, la iglesia? Y tú estás allí, ¿cierto? Eres cristiano, hijo de Dios. Jesús glorificó al Padre en la tierra y terminó la obra que le dio que hiciese. ¿Cómo glorifica entonces la iglesia a Dios? Si Él ya terminó la obra y glorificó al Padre, entonces, obvio, creyendo en Él y haciendo su voluntad. Veamos 5 propósitos que la iglesia debe tener siempre presente mientras se encuentre en esta tierra. Y esto lo vemos en Juan, capítulo 17, versículo 1 al 26. No vamos a leer todo porque sería muy largo, pero veremos 5 propósitos. 1. Adoración, evangelismo, discipulado, compañerismo y ministerio o servicio. ¿Ya? 5 propósitos que están en la oración de Jesús en Juan 17. En la adoración, versículo 1, Jesús dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En la adoración nosotros nos elevamos hasta la presencia de Dios para adorarle. Ahora, esto no significa que tenemos un sentido místico, no, pero sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y Él es nuestro autor y consumador de la fe. Él murió en la cruz y resucitó, y Él vino para salvarnos. Y nosotros le adoramos y le damos gloria a Él. En el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira lo que dice Jesús: esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo no vamos a mirar y exaltar al Señor, dándole a Él toda la gloria y la honra que se merece? Ahora, en el evangelismo,
En el evangelismo vemos en el versículo 12 que Él dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, si tú vas a evangelizar, de verdad no puedes hacerlo mientras no tengas plena seguridad de esa salvación. ¿Qué puedes decir si no estás seguro de tu propia salvación? Y por eso es que es importante conocer la palabra de Dios. Jesús dice que a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos. Los que creen en Cristo tienen vida eterna. ¿Tú crees en el Señor? Pues tienes vida eterna. Ahora dirás, pero bueno, Judas se perdió. Pero Judas, dice, es el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Acaso cuando tú fallas o tú puedes dudar de ti mismo por la salvación, estás diciendo a lo mejor, tal vez yo tengo que soy un hijo de perdición para que la escritura se cumpla? No, ya se cumplió la escritura. Cristo fue crucificado mediante la entrega y la traición de Judas, pero Él también resucitó de entre los muertos. Ya no tienes más que pensar y dudar de el poder que Él tiene para guardarte, como lo guardó a los primeros cristianos, a sus primeros discípulos. Ahora, en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, no solamente por aquellos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los discípulos nos entregaron el Nuevo Testamento, y a través del Nuevo Testamento las enseñanzas que Jesús les dio directamente. Ahora, nosotros creemos y somos nosotros también los que compartimos esta seguridad de salvación que nos provee la palabra. El versículo 21 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste. Si el mundo cree que Jesús fue enviado por el Padre para salvar, y el mundo cree, aquella persona a la que tú le compartes cree, esa persona es salva, porque ha creído a quien el Padre ha mandado, ha enviado. Ahora veamos otro, el discipulado. En Juan capítulo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué era lo que compartía Cristo? Era la palabra, lo que Dios le había dado a Él. Él era la palabra hecho carne, el verbo de Dios. Y Él compartía la palabra con sus discípulos. Él era la palabra, la cual ellos veían, aprendían y compartían luego. Por eso es importante entrar en estudios bíblicos, buscar la manera de aprender más de la palabra sistemáticamente. De esta manera comprendes verdaderamente el mensaje global de la palabra. Y en la palabra de Dios el centro es Cristo. La Biblia enseña muchas cosas para que tú puedas irte de un lado al otro y formar hasta una secta si quieres. Pero cuando pones a Cristo en el centro, Cristo fue anunciado desde el Génesis al Apocalipsis. Comparte, aprende la palabra, enseña la palabra en la medida que el Señor te ha ido enseñando a ti. Y en el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para dar a conocer el nombre del Padre, Jesucristo les enseñó a los discípulos. ¿Para qué? Para que el amor del Padre estuviese también en ellos, como lo había estado en Él. No es simple conocimiento, es también convicción, es llenura del amor de Dios. Cuando tú conoces la palabra, conoces verdaderamente a Dios. De lo contrario, conoces filosofías, enseñanzas que parecen bonitas, pero no están apoyadas por la misma palabra de Dios, por Dios mismo. Ahora veamos el cuarto, el compañerismo. En el versículo 10
Y 11 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La unión de Cristo con el Padre debía también ser en nosotros y entre nosotros. Y esto es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos une en el amor del Padre y del Hijo. Importante el compañerismo. No podemos ser llaneros solitarios. No vivimos solos en Cristo. Hay otros que han creído en Él y son parte de la familia de la fe. Entonces es importante que siempre nosotros podamos buscar esa comunión con aquellas personas que sienten como nosotros y tienen la misma experiencia de fe. El Señor así lo quiere. Hay mucha gente que no le gusta la idea de la iglesia porque mira los defectos que ella tiene. Y los tienes. Si tú estás ahí, ya tiene un defecto. Si la iglesia fuera perfecta y tú entras, la echas a perder. Si yo entro, la echo a perder. ¿Por qué? Porque somos defectuosos. Todavía no hemos llegado al cielo. Entonces, eso también nos permite crecer, porque el Señor sabe que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Si estás como oveja en medio de lobos, ¿cómo no vas a poder vivir entre ovejas? Claro, tal vez algunas tienen más cara de lobos que de ovejas, pero son ovejas que están en crecimiento, que están aprendiendo, que están conociendo al Señor. Nos cuesta a veces aceptar a la gente nueva porque no sabe todo lo que nosotros ya sabemos, o porque no aparenta tal vez todo lo que nosotros aparentamos. Pero el Señor quiere que vivamos en comunidad, que tengamos comunión unos con otros. Y el último es el servicio o ministerio. En el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ya? Y en el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué vino Cristo? A cumplir con la obra que el Padre le había dado que hiciera. Y Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, si Él nos envía al mundo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué nos envía? A servir como Él sirvió. Por eso es que es importante conocer en la palabra de Dios quién fue Cristo, cómo se movió Cristo, qué hizo Él, porque lo que Él hizo también nosotros debemos hacerlo. Entre más conocemos al Señor, más fácil es para nosotros servir como Él sirvió. Entonces, ¿cómo la iglesia puede mantener este balance? ¿O cómo tú puedes mantener este balance ahora que estamos en pandemia y hay cuarentena, la gente no se reúne? Tú eres la iglesia. Entonces, ¿cómo puedes mantener el balance? Planificando y programando cada propósito en perfecto balance. Cada propósito. Adoración, no la dejes. Hazla. Evangelismo, discipulado, compañerismo, servicio o ministerio. Planificando cada día cómo realizar cada uno de estos propósitos que Cristo expuso en su última oración antes de partir al Padre. ¿Cuándo la iglesia se puede llamar enferma? Entonces, cuando uno de estos propósitos de Dios no están en los planes ni en los programas de la iglesia organizada o en ti, porque tú eres la iglesia también. Cuando uno de estos propósitos de Dios no están en los planes, comienzas a enfermar. Imagina que no tienes el sistema circulatorio. Te mueres, te enfermas gravemente.
o no tengas el muscular, quedas atrofiado y te mueres. Y así, cada uno de los sistemas en el cuerpo son necesarios. Ahora, ¿qué pasa si yo no le doy lugar a la adoración? Te vas secando espiritualmente, te quedas estancado, no creces. La pregunta que hacíamos al principio, ¿por qué no crezco? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué la iglesia organizada donde yo voy no está creciendo? Estoy hablando en sentido general. ¿Tu iglesia o la iglesia que vaya yo? ¿Por qué no está creciendo? ¿Por qué no está sana? Está desbalanceada. Cuando un organismo está sano, crece naturalmente. Espero que lo que he compartido lo puedas reflexionar y meditar y entres en la palabra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 26, donde ahí está la oración que Jesús hizo. Y puedas comenzar a reflexionar sobre el propósito por el cual estás tú viviendo en esta tierra como parte de la iglesia o como iglesia de Cristo. Podemos crecer, debemos crecer para glorificar al Padre en el Hijo, como el Hijo lo glorificó mientras estuvo acá. Hoy está con nosotros por medio del Espíritu Santo y Él quiere hacer la misma obra que hizo de glorificar al Padre, glorificarlo hoy a través de nosotros, a través de ti, que crees en el Señor. Estás comenzando tal vez, pero esto te va a ayudar a entender que hay un contexto que Dios tiene en cuenta, que es un sistema de propósitos que no deben ser puestos a un lado porque no te gustan. Son parte del deseo de la cabeza que es Cristo para tu vida y para la mía. Que Dios te bendiga.